les voy a proponer que se empiecen a mirar esos colores, la luz que hay alrededor, esta luz sobre mí, si esta luz está caliente, si está fría. Pueden mover un brazo, las manos, alguien que esté cerquita allá, puede hasta lograr. ¿Sí ven cómo se mueven los colores y las formas? ¿Qué tendrá que ver la luz con planear una clase, con armar una experiencia de aprendizaje? Piensen en los espacios que ustedes lideran, en sus clases o en sus talleres, conversaciones. ¿Qué pasaría si cuando empieza una clase, esa clase o esa reunión o ese taller no tiene luz? ¿Qué pasaría si tiene demasiada luz? Si quieren se van sentando, pero van mirando las sombras y las formas. Voy a proponer que respiremos en esta sentada y que pensemos en la luz. La luz puede ser muy caliente, la luz puede atravesar una superficie transparente. La luz es una experiencia estética y es una experiencia física. La luz es una experiencia de la materia y este cuerpo acá también es materia, como los espacios de aprendizaje en los que estamos. ¿Qué tendrá que ver la luz o cómo conectar la luz con preparar un aprendizaje, una experiencia sobre la empatía? ¿Qué tendrá que ver esto con preparar una experiencia sobre los juguetes? Bueno, yo soy Estefanía Rodríguez Campo y soy profesora, soy matemática, soy economista, soy tallerista, soy pedagoga y le apuesto a los formatos pedagógicos como formatos artísticos y contemporáneos. Y por eso creo que este espacio con ustedes, esta charla, es también un formato artístico y un formato pedagógico. ¿Cómo se puede conectar? Les tenía ahí la primera pregunta. ¿Cómo se puede conectar, si te devuelves, porfa? ¿Cómo se puede conectar la luz con preparar una experiencia de aprendizaje? Y la luz, pensándola en este formato pedagógico y en este formato artístico. Les quería contar que desde niña hay 3 cosas que siempre he querido ser. Esto me lo han escuchado algunos, porque siempre vuelvo a esa niña interna que me dice que yo quería ser profesora, que quería ser escritora y que quería ser presidente. Ya no quiero ser presidente, pero profesora y escritora creo que voy por buen camino. Y por eso he encontrado una causa, una pregunta que tengo todo el tiempo. La pregunta, y las puse acá, en la que sigue, es ¿qué tenemos que hacer como sociedad para que ser profesor sea la profesión más sexy que existe? ¿Qué tenemos que hacer para organizarnos para que eso sea lo más cool? Que valga la pena, que lo queramos hacer todo el tiempo, que los pongamos a ellas, a ellos, a nosotros en el centro. ¿Cómo poner? Esta es una pregunta que tengo todo el tiempo. ¿Cómo poner al mismo nivel las producciones que hacen los maestros, al mismo nivel de las producciones culturales? Entonces vamos a ir conversando un poco y desarrollando esto, porque le he puesto algo que lo ponía al principio y que lo van a ver acá en 4 puntos. Le he puesto que los espacios de aprendizaje son espacios de ficción, y eso significa 4 cosas que van a ver acá en segundos. La primera cosa es que los espacios de aprendizaje son producciones culturales. Lo segundo es que necesitamos reconocer, o sea, que implica pensar que los espacios de aprendizaje son espacios de ficción. Implica 4 cosas. La primera, que la educación es una producción cultural. La segunda, que necesitamos un reconocimiento de la propia matriz cultural, que necesitamos un pacto ficcional de cuidado y de confianza y que necesitamos pensar como artistas. Empecemos por la primera. ¿Qué significa que la educación sea una producción cultural? Y traigo esta imagen por acá. Esta es una experiencia de fanzine de una profe del sector público, y esta profe, con estudiantes de grado 11, aprovechó este mecanismo del fanzine para las narraciones de vida de sus estudiantes. Cuando yo vi esta imagen la vi días después de haber dado una clase relacionada con estos temas, el corazón me brincó. Sentí una emoción de que una experiencia de aprendizaje con formatos que aprovechan las artes, la ciencia, la física, estuviera aquí.
y me hizo recordar varias cosas, por eso lo traje como símbolo de esta premisa. Que los maestros, vamos a usar aquí educadores, y cuando diga educadores vamos a entenderlo como maestros, talleristas, docentes, líderes educativos, también como madres, como padres y como cuidadores. Estas personas son agentes políticos y su lugar en el aula, y vamos a usar aula como aula, reunión, conversatorio, conferencia. Entonces, el lugar de los educadores en las aulas es un lugar de transformación. Son agentes políticos, el lugar que ocupan es de intelectuales. El discurso que dan, el discurso, ese intercambio en su clase, es un discurso que produce y genera conocimiento. Entonces, la propuesta es que en las aulas no estamos representando la realidad, la estamos creando. Y eso es muy interesante, porque no quiero imitar, perpetuar el relato de ser antioqueñas, colombianas, mujeres, hombres. No lo quiero perpetuar, no quiero seguir siempre con el mismo relato. Lo que estoy proponiendo es que un maestro, un educador lo puede transformar, porque es un agente político, es un intelectual y es un generador de conocimiento que está transformando el relato de ese grupo y de esa comunidad que allí está constituida. Entonces, cuando una maestra decide que un fanzine y una estrategia de narrativas puede estar en el aula, puede estar en el centro del aprendizaje, está diciendo, además, que los estudiantes también son creadores. Y si un estudiante también es un creador, también es un intelectual, también puede producir conocimiento y generar conocimiento. Y ese conocimiento que hay ahí, esa valoración que hacemos, nos interesa también hacerle preguntas. Y ese es el punto número 2, la matriz cultural, que es reconocer la propia matriz cultural. Vamos a imaginar acá que la cultura es la construcción de significados, que los maestros, educadores y los estudiantes enuncian esos significados, o sea, producen esa cultura. Y que los objetos que ellos producen, mediaciones, talleres, fanzines, exposiciones, experimentos, es donde se inscribe el significado. O sea que uno tiene una producción a la que le va a hacer preguntas, va a empezar a valorarla, darle valor, va a pensar si se relaciona consigo, si no se relaciona, cómo funciona. Y apenas aparecen esas producciones, a todos se nos sale algún comentario, como eso no está bien, eso sí está bien, evaluamos, calificamos, hay categorías de una en esa conversación. Es como si trajéramos algo de fábrica, unas creencias, unos conocimientos, una educación que hemos recibido, unas ideas que hemos escuchado, unas cosas que nos podemos creer o no creer. Que la propuesta entonces es cómo vamos a vivir una vida examinada que nos permita criticar nuestra propia, y crítica con mayúscula, nos permita criticar nuestras propias creencias, ¿cierto? Cuestionar eso que pareciera que traemos de fábrica. Entonces, ahorita cuando sintieron esta luz está inspirada en el artista venezolano Carlos Díez. La imagen que vieron acá la generé con inteligencia artificial generativa. Le dije que quería unas líneas que se parecieran a la obra de Carlos Díez, que permitieran un juego con el calor, pues mi imaginación se mueven, hay efecto óptico, todo pasa, ustedes se paran, las sombras ocurren, más o menos lo podemos sentir. Yo quería que esa inteligencia artificial produjera esta imagen, pero elegí a un artista venezolano que murió hace poco, relativamente poco. ¿Por qué elegí a este artista venezolano? Cuando estuve pensando en esto, pensé en una artista colombiana, Angélica Teuta, pensé en una estadounidense, Joan Jonas, pensé en una japonesa que se llama Shita, ese es el apellido, porque tuve que pensar en Shita, ese es el apellido. También pensé en un artista danés, en la Eliasson, pero elegí un artista venezolano. No les voy a decir por qué, porque quiero que para ustedes esa sea siempre la pregunta. ¿Por qué eligen la bibliografía que llevan, insisto, a una clase, a un conversatorio, a una reunión? ¿Por qué eligen leer estas artistas o estas escritoras y no estos escritores, o al revés? ¿Por qué eligen los colores y los formatos de los espacios que acompañan? ¿Por qué eligen ubicar las sillas de una manera y no de otra? ¿Por qué decidir sentarse a la cabeza o a un lado? ¿Por qué y cómo utilizamos las experiencias, los saberes, las anécdotas? ¿Qué valor le damos a la propia anécdota versus la experiencia y la teoría? ¿En dónde está mayor el peso de lo que llevamos a las aulas?
Todos nuestros referentes están vivos, están muertos, son europeos, latinoamericanos. ¿Cómo están representados los colores, las formas de nuestro territorio? ¿En dónde hay más peso? Esa es la pregunta de la matriz cultural, y es entender y reconocer mi lugar de enunciación y sumarle algo, como una identidad de etnógrafo, reconocer el contexto de mis estudiantes. Entonces no solo voy y reviso mi lugar de enunciación, sino que recuerdo que las personas que están con nosotros también tienen unas bases, también tienen unas preguntas, unas creencias y algo, entre comillas, de fábrica. ¿Cómo hacemos preguntas a eso de un lado y del otro? Eso me lleva a la tercera implicación de pensarnos como producción, de pensarnos como espacios de ficción. Me pueden devolver un segundo que me faltó contarles que esta imagen es un símbolo de lo que les acabo de contar. ¿Qué parte del cuerpo activamos y ponemos en mayúsculas, le hacemos un resaltado para vivir esa vida examinada como maestros, como mentores? Esto fue a cuál de nuestros sentidos, a cuál parte de nuestro cuerpo le ponemos más atención, y fue producto de una experiencia de aprendizaje que hice para revisar las identidades de ser profesor o mentor. Entonces esto me lleva al tercero, que es la pregunta por el pacto ficcional de cuidado y de confianza. Por ahí alguien se va a ver en la foto. Quiero que pensemos cuando hablamos con un niño o con una niña, cuando uno está en esa conversación hace un pacto, y es que yo le voy a creer y ese niño o esa niña me va a creer, y confiamos en que eso que ocurre ahí existe y es cierto. Y eso está súper emparentado con cuidado y confianza. Yo creo que esas dos palabras son muy similares, son palabras como la educación y la cultura que son inseparables. Y me gusta siempre recordar que el cuidado es la genuina preocupación por las relaciones que tejemos con uno mismo, con los otros y con la naturaleza. Siempre volver a esa idea me hace entonces pensar cuál es el pacto ficcional que se hace en el aula. Hay unos educadores y unos estudiantes que ellos creen, vamos a hacer ese pacto, que lo que ocurre en un espacio de formación, un espacio de aprendizaje, en una experiencia, es un pacto para creer en ese mundo ficticio. Y me encanta la idea de lo ficticio acá como el mundo de lo posible. Ahorita les decía, no es representar la realidad, es crearla. Entonces, en un aula, con ese mundo ficticio, ese pacto que hice, voy a creer en ese mundo posible que aquí va a existir. Y eso nos lleva a una capacidad hermosa que nos va, siempre resalta, la imaginación narrativa. Ella dice que la literatura ensancha la imaginación narrativa. Entonces, si hicimos este pacto, si nos vamos a creer en este mundo posible, en este relato que vamos a transformar, en esta historia que nos vamos a contar, si una clase es una experiencia de literatura, eso que creo ahí, ese pacto que hago ahí, ensancha, me permite creer, entonces ensancha el poderme imaginar estar en el otro, y eso es la empatía. Pude decir literatura, experiencia de la literatura, pero podría decir que una clase es música, es teatro, es ciencia, es química, es física. Y cierro con la cuarta. Esto fue parte de un performance que hicimos, te puedes devolver. En este performance estábamos haciendo Divisor de Ligia Pape, una artista del neoconcretismo brasilero, y era un acto para representar el tejido y la confianza de un grupo de personas que necesitaban recordar que cuando una se movía, la otra también se mueve, y esta también es la ficción que ocurre en el espacio de formación. Y cierro con un cuarto punto, pensar como un artista, y aquí siempre vuelvo a la niña que soy y que he sido, o a la niña que está aquí adentro, y es que siempre me ha gustado hacer conexiones muy sospechosas, conectar cosas que no estoy segura que tengan que ver, no sé qué tiene que ver, o sí, la luz con esta conversación, o la luz con la gestión de un aula y la disciplina de un aula. Pues acá dibujamos las identidades de ser mentor inspirados en una obra de Juan Mejía. Juan Mejía es un artista bogotano que hace dibujo expandido, y en sus dibujos uno puede ver, aunque no vea, una imagen. Entonces me pregunté con un grupo de estudiantes, varios grupos de estudiantes, cómo se ven las profesores, cómo se ven las identidades de ser profesor, cómo se puede representar. Y me gusta esta. Una mentora, vamos a ver en esto que va a leer. Una mentora navega con sus estudiantes desde el nacimiento del río Magdalena y les ve convertirse en mar. ¿Se lo pueden imaginar? A esa maestra, a esa profesora, a esa líder educativa en ese río, van todos a convertirse en mar.
Pensar como un artista, buscar siempre, en todos los momentos, información, conexiones, inspiración, ser capaz de ser divergentes, de tener pensamiento rizomático, de buscar múltiples caminos para una sola solución o no, hacerle preguntas. Y quiero cerrar entonces con que para que esta ficción ocurra, puedes pasar a cerrar con esta, para que esta ficción ocurra, las maestras, las educadoras, necesitamos poner la misma atención en la cantidad de tiempo que le dedicamos a la selección de los contenidos, a la revisión crítica de esos contenidos, como a la arquitectura de transmisión de ellos, a cómo estamos sentados, a la luz o a la no luz. Y en ese sentido valoramos el proceso muchísimo, nos interesa el resultado, nos interesa para dónde vamos, pero queremos hacerle siempre fuerza al proceso. Entonces, se llama disciplina porque la palabra disciplina viene y está muy emparentada etimológicamente con discípulo, que es esta persona que está dispuesta a aprender. La disciplina es el proceso de aprendizaje, entonces un discípulo es aquel que está dispuesto a aprender y la disciplina, entonces el proceso de quien está dispuesto a aprender. Y mi propuesta es un poco la indisciplina, una indisciplina que no es lo opuesto a esto. Creo que vale la pena la disciplina de una vida examinada, de la frecuencia, de la repetición, de coleccionar estímulos, inspiración, preguntas, pero una indisciplina de la disciplina, porque no soy ni matemática, ni pedagoga, ni artista, ni ingeniera, ni profe, y a la vez creo que lo soy todo y le estoy cumpliendo a la niña que fui. Muchas gracias.